Que Dios le bendiga, que Dios me le bendiga a todos. En este momento vamos a iniciar nuestro programa titulado, nuestro estudio, El poder de la influencia. Así que ve sacando tu Biblia de donde la tengas, porque en esta hora nos vamos a gozar con este poderoso estudio. Así que vamos a dejar a mi hermano Siri que él esté dando inicio a este servicio. Para los que no me conocen, mi nombre es Harrison Cabrera y mi hermano Siri de este lado. Así que vamos en esta hora a glorificar al Señor y a aprender más de su palabra. Amén. Bien. Una oración. Entonces vamos a estar presentando este estudio en oración delante del Señor. Usted también interceda desde su hogar para que le pueda hacer de provecho esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Presentamos delante de ti todo lo que hemos de tocar cada punto, Señor. Te pedimos que tú ilumines el corazón, especialmente de aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, Señor, porque para ellos es este mensaje, sí, para que cada cual reciba de la iluminación que tú das. Lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Pues bien, entonces vamos a empezar este estudio tomando como referencia una cita bíblica que se encuentra en el libro de Proverbios, su capítulo 13, versículo 20. Repetimos, el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Con este versículo estaremos principiando para basar nuestro mensaje o nuestro estudio, el poder de la influencia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Amén. Salomón, que fue, según registra la misma Biblia, la palabra de Dios, el hombre más sabio que pudo tener la tierra, no comparándolo jamás con nuestro Señor Jesucristo, enseña este principio: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Sabemos que muchos de los proverbios de Salomón, probablemente como también enseñan muchos exégetas, se escribieron después de él haber pasado por ciertas situaciones, ciertas experiencias en su vida, ciertos tropiezos que lo hicieron reflexionar y despertar, y por lo tanto escribió ciertos proverbios, dándonos enseñanza a nosotros para que no caigamos en los errores que él cayó y dio graves consecuencias. Entonces, en este capítulo 13, versículo 20, él nos dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que anda con necios será quebrantado, dándonos Salomón una advertencia de lo que es la influencia, porque hay una buena influencia y hay una mala influencia. Amén. Según su concepto, la influencia es la capacidad que tiene o algo, porque puede ser un medio o una persona para trastornar lo que es el pensamiento, incluso la conducta de una persona, volviéndola en contra de lo que es su pensamiento central o su propio pensamiento. Cuando usted cambia o hace que una persona piense diferente, usted está trastornando su pensamiento, su conducta. Por lo tanto, usted está ejerciendo influencia en esa persona. Y de eso queremos hablar en esta hora, lo que es el poder de la influencia, tomando como referencia lo que nos ha dicho Salomón: el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Es como dice también un dicho popular, que el que anda con cojo al año cojea. Entonces, de esta manera queremos introducir, para que sepa, hermano y amigo que nos están escuchando, que nos están viendo a través de esta red, que es necesario que el hombre sea prudente con quién se va a juntar y con qué persona debe de hablar. Amén. Verdaderamente que es un tema muy interesante, ya que hoy en día el ser humano actúa en su gran mayoría bajo una influencia, sea positiva o sea negativa. Entonces, vamos a desarrollar este tema bajo 3 subtemas. Tenemos el subtema de el sistema de este mundo, ese es un subtema. Vamos también a tocar los apóstatas y no juntéis con los desordenados. Son 3 subtemas que vamos a desarrollar en esta noche
Y el primero que vamos a tocar es el sistema de este mundo. Amén. ¿Por qué vamos a tocar el sistema de este mundo? Porque como le dije al principio, estamos rodeados de tantas cosas que pueden influenciarnos. Como decía mi hermano Siri, pueden influenciarnos sea de manera positiva o negativa. Normalmente este mundo, la manera que usa para influenciar al ser humano es de manera negativa. Sabemos que hoy en día a través de la música es uno de los puntos o de las maneras que el ser humano es influenciado. Y no me diga usted que las músicas que hoy en día se están escuchando, que estamos viendo, que estamos hoy bien escuchando en este ambiente de este mundo, van a guiar a los jóvenes a tal vez acercarse a Dios. Cuando escuchamos una bachata, un reggaetón, hoy en una de esas emisoras mundanas, ¿qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que le están diciendo a los jóvenes? Le están, por ejemplo, influenciando a que maltraten a las mujeres, a que vendan droga, a que se prostituyan las mujeres. O sea, estamos viviendo un sistema donde todo lo que el mundo te acerca o te brinda es para influenciarte de una manera totalmente negativa. Y cuando decimos negativo nos referimos no solamente negativo a tu vida, sino de una forma que te aleja de Dios. Amén. Porque es lo que el sistema de este siglo, de este mundo, quiere, alejarnos del Señor. Por eso es el tema central, el poder de la influencia. Porque vemos que muchos jóvenes, aunque no quieran, se ven involucrados bajo esta influencia del sistema. Vemos personas jóvenes principalmente que si no se sienten que están a la moda, no se sienten bien. Porque el sistema le dice que estar a la moda tal vez es consumir algún medicamento, algún alcohol, consumir algo que sea prohibido. Entonces la moda del sistema, de este mundo, del siglo, siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios. Y la moda es que si no estoy al time, o si no estoy de acuerdo a la moda de este siglo, no estoy bien. Y ahí es que queremos hacerle ver a los hermanos y a los amigos que el sistema, lo que te rodea, puede influenciarte de una manera positiva y de una manera negativa. Y tenemos que, hoy vamos a aprender lo que te puede influenciar de manera positiva y lo que te puede influenciar de manera negativa. Y primer punto, el Señor enseñó en una ocasión que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando la Biblia habla del mundo, ¿a qué se está refiriendo? Muchas personas entienden que mundo, o entendemos que cuando hablamos de mundo, tenemos que entenderlo de dos formas. Muchas personas lo entienden como que mundo es planeta Tierra y ya. Y no es así. La palabra mundo en este sentido viene de la palabra griega cosmeo. Esta palabra griega cosmeo no se refiere al planeta físico, sino al sistema o al sistema que rodea este mundo. Por ello, Jesús cuando habla también de que de tal manera amó al mundo, no se está refiriendo solamente en este tenor al mundo como planeta físico, sino a las personas. Porque también cuando la Biblia habla de mundo, también este término cosmeo se refiere a lo que está en el mundo, a las personas que están en el mundo. Amén. Entonces, cuando la Biblia enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, es a un sistema pecaminoso. Amén. Y ahí es que queremos entrar, porque el sistema pecaminoso es capaz de influenciarte de manera negativa, hermano Siri. Exactamente. Algo que también se debe tener en cuenta cada persona. Hay personas que entienden que ellos son lo fuerte. Sí. ¿Entienden? Si yo estoy en el Señor y a mí el sistema no me envuelve, a mí el sistema no me atrapa,
Sin embargo, la Biblia enseña el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos un principio bíblico que nos enseña esto. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, mi siervo, habla a mi pueblo Israel y diles que no se junte con las naciones de la tierra que yo voy a hacer, que ellos conquisten, que eran las naciones de Canaán. Cada uno de aquellos pueblos que eran naciones paganas, que tenían costumbres que eran diferentes a lo que son los estatutos y principios que nos da el Señor. Y Dios le dice a su pueblo, le da en advertencia, aunque ustedes estarán en la tierra, en el territorio de ellos, y lo van a conquistar, es muy necesario que ustedes no se junten con ellos, ni entregando sus hijos a sus hijas para tomarla por esposa, ni entregando a sus hijos a las hijas de ella y viceversa. ¿Por qué? Porque él sabía, el Señor sabía que el poder influyente de esas naciones cananeas y de sus costumbres, su idolatría, todo esto podía hacer que el pueblo de Dios se desviara de lo que era el pensamiento fundamental que Dios le venía enseñando desde el principio, porque cuando lo saca de Egipto, lo saca de una tierra de idolatría. Entonces lo mete a Canaán, que era la tierra prometida, su tierra, la tierra de Israel, y le dice, usted habitará en esta tierra, pero tengan cuidado con juntarse con aquellas naciones. Tremendo. Yo quiero leerle un versículo, mi hermano Siri, que se encuentra en Romanos, su capítulo 12, su versículo 2, y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: no conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo vemos acá como el apóstol Pablo, entendiendo el poder de la influencia de este mundo, dice, no conforméis a este mundo, o en otra versión, a este siglo o sistema, porque lo que este sistema quiere es enjaular, encerrar en unos conceptos antibíblicos y totalmente corrompidos para alejar al hombre, al ser humano de Dios. Es un reto que vivimos día tras día para poder agradar a Dios, debido a que cada día que nos despertamos vivimos un mundo que nos ofrece tantas cosas como a José, para que nosotros entreguemos nuestra fidelidad, para que nosotros entreguemos nuestros principios. Pero el apóstol Pablo dice, cuando dice que no conforméis a este siglo, está diciendo claramente que no nos adaptemos, que no aceptemos lo que este sistema, lo que este tiempo presente nos está brindando. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nos ofrece este mundo. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrece este mundo nos lo ofrece con la intención de impactarnos con su influencia, de influenciarnos, de llevarnos a su ritmo. Y ahí es que de ahí Dios nos sacó. Y ahí Dios no quiere que nosotros volvamos. Por ello, tenemos que tener cuidado con este sistema que está totalmente corrompido y guiado por el príncipe de este siglo. Porque ese otro punto. La Biblia enseña en el libro de Judas y en Juan que este mundo está dirigido por el príncipe de este siglo. Que el príncipe de este siglo, llamado el diablo, es quien gobierna este planeta Tierra, este sistema. Hay que entender que este príncipe llamado Satanás, hermano, no quiere nada con la luz. Es el Dios de la tiniebla. Él no quiere nada con lo correcto. Y él gobierna y manipula este sistema. Por ello, nosotros tenemos como hijos de Dios tener cuidado con lo que este sistema nos ofrece a través de la música. Tenga cuidado con lo que el sistema te ofrece. A través en las escuelas, en la universidad, en el trabajo. Donde quiera que tú te mueves, debemos de tener cuidado, porque el príncipe de este siglo es quien gobierna el sistema. Amén. Y esto es algo muy importante que debemos de aprender hoy en día. Tenemos que tener cuidado con el sistema que nos rodea. Amén. Exactamente. Es lamentable como vemos como lo que es la influencia de la perversión prima sobre lo que es la influencia de la moral. Vemos como programas radiales, como comentaba el hermano Harrison, y programas televisivos se han inclinado más a lo que es la influencia pervertida y no a lo que es la influencia de la moral o de la conducta sana. Por eso es que nosotros vemos que ahora incluso para el mismo mundo, para las mismas personas que no son cristianas,
por ejemplo, ciertas músicas urbanas que eran tenidas hace mucho tiempo como música del bajo mundo, que ni siquiera se tocaban, no se le daban oportunidades. Sin embargo, vemos hoy en día como incluso hasta las campañas la están haciendo con ciertas músicas y ciertos ritmos que antes se consideraban como ritmos que no eran agradables ni eran apropiados para un evento como ese. Lamentablemente, el poder de la influencia es muy fuerte, y más cuando se ejerce influencia sobre un pueblo que está fuera de la comunión de Dios. Incluso dice la palabra que el corazón del hombre está inclinado de continuo hacia el mal. ¿Cuánto más debemos nosotros apartarnos de todas las influencias negativas, sabiendo que en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, que ya es inherente en nosotros, o sea, está en nosotros, que no podemos arrancarla de ahí hasta el día que el Señor purifique todo y haga todo como debe de ser y como Él lo ha ordenado? Cuando Dios purifique todas las cosas y seamos glorificados en Él. Tremendo, tremendo. Verdaderamente que... y es muy lamentable ver cómo la iglesia de Cristo en mucha parte del mundo ha sido impactada con la influencia del mundo, con el poder de la influencia que tiene el sistema. Porque como decía mi hermano Siri, ciertamente se puede ver cómo hoy en día ha cambiado lo que es la iglesia de Cristo, donde podemos ver en los programas, como podemos ver en el desarrollo que ha dado la iglesia, que muchas de las costumbres que hoy estamos viendo no son lo que podemos decir viene de Dios o es de Dios. A veces vamos a ciertos lugares, vemos tal vez en la televisión ciertas actividades del mundo, conciertos, y cuando vamos a algunos lugares que se va a alabar a Dios, vemos que es lo mismo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Y fue que cambió el evangelio? No, lo que pasa es que el poder de la influencia ha golpeado a muchos lugares llamados templos, casas de Dios. Y tenemos que, como hijos de Dios, tener cuidado con la influencia que hoy en día el sistema está ejerciendo en muchos de los pueblos de las casas de Dios. Así que es necesario que ese punto lo tengamos muy pendiente. Alabado sea el nombre del Señor, los apóstatas. Y vamos a entrar ahora el poder de la influencia que también el enemigo transmite a través de los falsos profetas. Exactamente. El mismo Señor nos enseñó que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, por lo tanto hay cosas en el mundo que nosotros no vamos a poder evitar. Sin embargo, cuando Dios habla de su pueblo como un pueblo santo, se refiere también a esto. Es un pueblo apartado. Nosotros estamos en el mundo, sin embargo debemos apartarnos del mundo. ¿De qué manera? Como nos enseña la palabra. Podemos citar 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El Señor nos está dando una salida, así como dice la Biblia que juntamente con la tentación el Señor nos dará la salida. Él está diciendo, la solución a esto es que nos apartemos de tales personas. Está hablando aquí de apóstatas, personas que conociendo la palabra, conociendo ya a Dios, han negado al Señor que los rescató. Y un punto importante que quiero que recalquemos, Harrison, ese está al final, donde dice que utilizarán la piedad como fuente de ganancia. Hoy en día estamos viendo, lamentablemente, cómo habiendo arropado la apostasía, muchas personas, ciertos predicadores que lamentablemente están dañando lo que es la reputación del Evangelio y de la santa palabra de Dios, han tomado esa verdad de Cristo como una fuente de ganancia, tratando de apoderarse de lo que ni siquiera le pertenece, haciendo así, manchando lo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mismo Señor, hablando a través del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, nos dice: de esa persona ustedes deben apartarse. Usted conoce una persona que tenga cierta característica como la que se le está mencionando aquí, una persona que usted sabe que está utilizando la palabra como fuente de ganancia, apártese de esa persona. Tienen mala sospecha, blasfemian, siempre están en pleito, siempre están hablando de envidia. El Señor lo que está recomendando es que nos apartemos de ese tipo de personas, porque esa es la solución, apartarse.
totalmente de esas personas. Sí, porque realmente también es importante ver que la palabra apóstata o apostatal es cuando una persona tenía un punto de vista, tenía una creencia y luego dice que no es así. Y es lamentable porque eso nace por una influencia, por un concepto que vino nuevo. Entonces, el tema es el poder de la influencia, amén. Entonces, se supone que ciertamente lo que no es correcto hay que desaprenderlo. Lo que no está bien hay que desaprenderlo y aprender lo correcto. Pero la palabra de Dios es clara y no pasa, ¿cierto? Entonces se supone, hoy en día estamos viendo cómo muchos principios han sido cambiados por llamados profetas que realmente por la Biblia podemos identificar que son falsos profetas. No hace mucho tiempo vino al país un señor donde este señor recibió una promoción a nivel nacional, como pienso que pocos presidentes al momento de promocionar su candidatura. Y este señor vino como hace un año, 2 años, vino de África. Y este señor, yo recuerdo que fue una persona que lo identificaban como el hombre más usado del mundo. Y cuando este señor llegó al país, lo primero que se estaba promocionando por las redes, por todos los lados, era que él vendía unas agüitas milagrosas. Estas agüitas milagrosas, las personas del mundo lo criticaron este punto de vista, de creencia, porque decían que era como incorrecto, que como así, ganancia. Sin embargo, esto me impactó porque las personas de las tinieblas vieron eso como indebido. Sin embargo, yo pude ver personas, teólogos, hombres de Dios, evangelistas, que esta acción buena y lo aplaudieron. Y muchos de ellos trataron de buscar versículos bíblicos, no sé de dónde, para confirmar que sí que era de Dios. Escucha hasta dónde ha llegado la apostasía. La apostasía ha llegado a un punto donde lamentablemente estamos arropados y a veces no lo sabemos. Porque a veces personas que predican muy bonito, muy bueno, son apóstatas y usted no lo sabe hasta que llegue el momento de dar fruto. Escuche esto. Jesús dijo en una ocasión que ¿cómo nos daremos cuenta? Le preguntaron de los falsos profetas. Y Jesús dice que por su fruto los conoceréis. Hay árboles que usted no se va a dar cuenta de qué fruto es que da hasta que dé fruto. Amén. Entonces, así hay profetas que usted anda con ellos, camina con ellos, lo ve predicando, nos gozamos con ellos, pero hasta el momento en que no sea necesario que sea puesta en tela de juicio su principio o su doctrina o la palabra de Dios, usted no se va a dar cuenta si es un hombre, un profeta de Dios verdadero o es un falso profeta. Le digo ¿por qué? Porque así son los árboles, hasta que no llega su tiempo de dar fruto, usted no va a saber. Y Jesús dijo que por su fruto es que lo vamos a conocer. No es porque predique bueno, no es porque haga milagros, no es porque tenga mucho dinero, es por su fruto. Y estamos hoy rodeados de muchos apóstatas que fueron influenciados por el sistema y hoy en día han cambiado la verdad por la mentira y están siendo aplaudidos por un pueblo que teniendo comezón de oír se han amontonado para ser engañados por el sistema. Tenemos que tener cuidado, iglesia, con lo que la influencia nos está transmitiendo. ¿Por qué? Porque usted no se imagina, ahí habían cientos de miles de personas reunidos para escuchar a ese hombre vendiendo la agüita y aplaudiéndolo mucha gente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está llevando al pueblo a ser engañado? El sistema. Usted ve la influencia, usted ve que uno camina por ahí, usted también quiere caminar por ahí. Tenga mucho cuidado, iglesia. No camine donde cualquiera camine. No vaya donde cualquiera vaya. Vaya donde la palabra del Señor le está guiando. Hay caminos que parecen derechos, dice la Biblia, pero su final es camino de muerte. No todos los caminos, aunque esté lleno de gente, es por donde se debe de caminar. Tenga cuidado con los falsos profetas, los apóstatas. Los apóstatas son personas que no están en el mundo fuera, no, están dentro.
Amén. Están dentro y poco a poco cambiando la palabra de Dios por mentira del mundo. Tengan mucho cuidado, porque también esas personas tienen la capacidad de influenciar a la iglesia y de llevar a un engaño y a una mentira al pueblo de Dios. Recuerda el tema de este estudio, de esta enseñanza, el poder de la influencia. Y no hay una persona, hermano, tan influyente como un falso profeta. Mire, donde hay un falso profeta, vaya, que ahí va a haber de 10,000 gente para allá. Porque el falso profeta, el apóstata, le va a enseñar lo que usted quiere que le enseñen. Que usted puede, avanza, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te va a dar dinero, Dios te da viaje. Donde hay toda palabra linda, ahí va a estar el pueblo de Dios en su mayoría. Porque las personas lo que quieren escuchar es palabra que le convenga. El diablo sabe usar esas técnicas para atraer tu atención y a la vez engañarte, influenciar tus principios, tu doctrina, hasta que pierdas la esencia que eres como cristiano. Amén. Y de eso es que debemos de cuidarnos. Exactamente. También hay que ser totalmente rígido, severo en cuanto a las reprensiones y reprobar ciertas obras, ciertas conductas de las personas que ya nosotros hemos identificado como falsos profetas o personas que andan desordenadas y ciertas influencias que nos apartan del camino del Señor. Por ejemplo, del pueblo de Israel podemos aprender un principio muy bueno. ¿Sabe que después de la deportación del pueblo de Israel aconteció algo con la nación que era del norte, la parte del norte, sabiendo que el reino se dividió en dos? Y los asirios habían tomado una parte y habían poblado todo ese territorio de Israel de personas de otras naciones. Ahí estaban todos los tipos de dioses mezclados. Entonces cuando los que eran de Judá regresan a su tierra, dice que los samaritanos, los de Samaria, querían adorar juntamente con ellos, y los de Judá o los judíos no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos estaban influenciados. Por eso que vemos en el Nuevo Testamento donde dicen samaritanos y judíos no se llevan. Era porque el pueblo de Israel sabía de la influencia de aquellas personas. Los samaritanos, aunque ellos adoraban a Dios, todavía tenían las costumbres de adorar a su Dios y postrarse delante de ciertos ídolos. Y el pueblo de Israel sabía, recuerdo con un compañero mío llamado Dionisio, me hizo despertar en cuanto a esto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, jamás pecó en pecado de idolatría después de la deportación. Jamás en su vida. Incluso no permitieron que los samaritanos entraran a su tierra porque ellos sabían que esas influencias lo podían llevar a ellos por caminos que no eran agradables al Señor. Tremendo, tremendo. Tengan cuidado con la influencia. ¿Quién es que te está influenciando? ¿Quién te está influenciando? Hay muchas formas de cómo ser influenciado. A través de lo que tú ves puedes ser influenciado, y a través de lo que tú escuchas, a través de lo que vemos y escuchamos, podemos recibir una influencia, sea positiva o negativa. Por eso es que debemos de tener cuidado a quién escuchamos, a qué maestro, predicador estamos siguiendo o viendo, porque de esa manera podemos ser influenciados también. Amén. Entonces, seguimos con el siguiente subtema. No juntéis con los desordenados. Escuche este. No juntéis con los desordenados. Y vamos a dejar que el hermano Siri esté leyendo 2 de Tesalonicenses 3, del 14 al 15, para ver qué nos dice el apóstol Pablo en estos versículos. Pero os ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según a la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El versículo 11 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Tremendo. En este capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, los versículos siguientes también enseñan que el apóstol Pablo le dice que a esas personas que andan de tal manera desordenadas, que ni siquiera se junten ni coman con esas personas. ¿Por qué? Porque usted quizá pudiera hablar con una persona que anda en desorden, que sea
que no sea cristiano, que usted sepa que sus conductas son así porque cuanto no pertenece a la grey. Pero cuando una persona tiene ciertas conductas que son abominables delante de Dios, diciendo que es hermano o que es cristiano, entonces para Dios es como más severo el caso, o sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Tremenda, muy fuerte. O sea, es lo que estamos hablando desde el principio. Tenemos que tener cuidado con quienes nos juntamos como hijos de Dios. No es, como dice el apóstol, que nos vamos a apartar del ladrón que tal vez no es cristiano, el que no es cristiano, pero que está en el mundo robando. No es que nos vamos a apartar del necesitado que está en el mundo con sus errores. No. Aquí está especificando de quiénes son los que nos vamos a tener que cuidar y aún alejar. Son de los que están adentro, que llamándose ser hijos de Dios, están robando, están adulterando, están falsificando los versículos, adulterando la palabra. Estas son personas que el apóstol dice que ni aún coméis con ellos. Pero ¿cuál es el objetivo principal de que el apóstol quiere transmitir, ¿no? La idea al decir que ni aún comamos con ellos? Es que tenemos que tener cuidado con ellos porque pueden influenciarnos. Pueden influenciarnos, porque es más fácil, escuche, es más fácil coger lo malo que coger lo bueno. Es más fácil, es más rápido. Y por ello el apóstol Pablo, queriendo cuidar a la iglesia de Corintio, le sugiere que a esas personas que llamándose ser cristianos, que se aparte, que ni coman con ellos. Amén. Y esto es un principio muy fuerte que debemos, aunque es doloroso, pero tenemos que tener cuidado con esos hermanos que están tratando de dañar el evangelio. Estas personas tenemos que tener cuidado porque pueden influenciarnos. Amén. ¿Tienes algo? Exactamente. Para concluir, ya con este estudio que venimos dando, queremos citar la Biblia en el capítulo 15 del libro del profeta Jeremías, su versículo 19, a manera de exhortación a todos los hermanos y amigos que están por ahí escuchándonos, que dice de la siguiente manera, versículo 19 del capítulo 15 de Jeremías: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Poderosa palabra. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La Biblia lo que está diciendo que en vez de nosotros dejarnos ser influenciados, debemos ser influyentes. Influyentes para bien, no para mal. Porque hay personas que son influyentes, lamentablemente, no están andando correctamente conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios nos está enseñando a través del profeta Jeremías es que aunque estemos dentro de un pueblo que sea inmundo, dentro del mundo, aunque estemos viviendo en esta vida todavía, donde dice la palabra que está bajo el maligno, sin embargo, nosotros tenemos que hacer como dijo el Señor Jesucristo: somos luz, entonces andemos como de día, no como de noche, sino como de día. Entonces nosotros somos que tenemos que influenciar en el mundo para que cambie para bien y no para mal. Amén. Amén. Así es, así es. Bueno, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Vamos en esta hora a darle gracias al Señor por esta parte, verdaderamente que ha sido de gran bendición, citar, trazar la palabra. Yo sé que Dios a usted